Vive la feria del libro más importante del país con Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM. En la edición número 37 de la Filbo, disfruta de debates, historias, entrevistas exclusivas y mucho más. Con España como país invitado, te llevamos toda la magia de la Filbo 2025. No te pierdas ni un detalle. Sintoniza el 89.7 FM o visita la página web www.radiobusco.edu.co. Así es, nos están escuchando desde Neiva en esta transmisión a través de nuestra cabina de la emisora de la Universidad Surcolombiana aquí en Bogotá, en la Feria Internacional del Libro. Es la edición número 37, Las Palabras del Cuerpo. Pabellón 8, stand 334. Este es el stand de la editorial de la Universidad Surcolombiana. Y aquí mismo ustedes encuentran la cabina de la emisora de la Universidad Surcolombiana. En el máster nos acompaña Laura Milena Garzón Obando. En la dirección general el profesor Oscar Iván Forero Mosquera. Y en nuestra transmisión a través de redes sociales y en la dirección general el profesor Oscar Iván Forero Mosquera. Quiero contarles que hoy en la Feria Internacional del Libro tendremos la oportunidad de encontrarnos con el lanzamiento de una experiencia significativa y estamos hablando de un proyecto. Este proyecto se denomina Érase una vez la poesía, de la escritora huilense Amparo Andrade Loaiza, quien ha sido docente de nuestra casa de estudios, también amiga de nuestra emisora universitaria, y este proyecto se denomina es la experiencia ganadora de la beca 2024 para la sistematización del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Hoy, a partir de las 4 de la tarde, en el stand Huila 516, Pabellón Colombia, segundo piso, pues se va a hacer el lanzamiento y tendremos la oportunidad de escuchar ese diálogo de cómo se desarrolló este proyecto. Profesora Amparo, bienvenida a la emisora de la Universidad Surcolombiana, a los 89.7 FM y a esta transmisión desde Bogotá para todo el Huila en los 89.7 FM, para Colombia y el mundo a través de www.radiobusco.edu.co. Muy feliz de estar aquí en la emisora, aquí en la Filbo, pero sobre todo seguir sintiéndome orgullosa de ser de la Universidad Surcolombiana de cabo a rabo, porque aquí hice mi pregrado, allí hice mi maestría, allí también tuve la oportunidad de ejercer la docencia, de compartir con mis estudiantes todas las construcciones académicas que he logrado hacer durante 41 años de docencia. Y bueno, ahora con ustedes también para compartir los libros que voy a presentar aquí en la Feria Internacional del Libro. Pues profesora Amparo, bienvenida nuevamente a la emisora de la Universidad Surcolombiana. Y por otra parte, esta es nuestra primera transmisión en vivo desde Bogotá, la emisora de la Universidad Surcolombiana, compartiendo este espacio. Y bueno, hablemos sobre este proyecto. Tú eres un referente también en el Huila en cuanto a esos proyectos relacionados con cultura, con literatura. ¿Cómo surge Érase una vez la poesía? Bueno, Érase una vez la poesía, cartas de una maestra, que es el libro que presentaremos esta tarde en el stand en Huila, es uno de los productos de la investigación que se llevó a cabo en el año 2024 por la beca del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. O sea, yo apliqué a la beca en la línea de estímulos a la investigación y esta línea estaba orientada a la sistematización de experiencias en oralidad, escritura y o procesos bibliotecarios. Como yo desarrollé desde el año 2003 en el municipio de Lobo una experiencia pedagógica llamada Martes de Poesía, cuya primera sistematización realicé como tesis de la maestría en conflicto, territorio y cultura en el año 2012. Y yo dije, bueno, ¿y qué ha pasado con estos chicos del 2012 al 2024? Son 12 años cuando uno sale y la vida lo confronta
¿Qué pasa con lo que aprendió, lo que le gustaba en el colegio o el amor que colocamos en esta experiencia de poesía con ellos? Y presenté entonces, apliqué para esta beca y tuve la fortuna de ser la mejor calificación a nivel Colombia, 92 sobre 100. Pero más allá de eso fue la posibilidad de hacer realidad el sueño de investigar qué había pasado con los chicos. Así que estuvimos trabajando en ello desde junio hasta noviembre de 2024 y uno de los productos de esta beca uno de los productos de investigación fue el libro Érase una vez la poesía, Cartas de una maestra, que está dentro del otro producto que fue el sitio web que se llama eraseunavez.lapoesia.com. Bueno, profe, bien han señalado un proceso de investigación, pero también me gustaría que le contemos a nuestros oyentes cómo es poder, no solamente, bueno, tú ya tienes experiencia escribiendo, pero también cómo es ese desafío de pasar de una escritura académica, de investigación, a una escritura para niños, niñas, adolescentes. ¿Cómo es enfrentar ese desafío? Esa es una pregunta que siempre nos hacíamos, incluso en la universidad, ¿no? Cuando estaba cursando la maestría en conflicto, territorio y cultura, decíamos, ¿cómo producir unos textos que realmente lleguen a la comunidad? Porque bueno, sí, hay que trabajar para la academia, para compartir en la academia las construcciones que vamos realizando, pero trabajar para que los niños, las niñas, los adolescentes, la comunidad en general pueda comprender eso. Fue una pregunta que me estuvo dando vueltas y vueltas y yo decía, ¿cómo planteo el libro? Porque yo desde el principio planteé el libro como producto de la investigación, pero ¿cómo contarlo? Y entonces vi en las cartas la posibilidad de hacerlo de una manera íntima, sin dejar de contar lo que era la construcción académica. Entonces, pues planteé esta propuesta al equipo de acompañamiento de la beca y les gustó mucho. Yo tuve la oportunidad de leer un libro precioso, que incluso lo trabajé con estudiantes de la Universidad Surcolombiana, que se llama 4 cartas, de Xavier Docampo, que está considerado un ensayo sobre la lectura. Pero son 4 cartas, él escribe una carta a su madre, una carta a su hijo, una carta a su compañera de vida y una carta a los lectores, ¿no? Hablando sobre cómo llegó la lectura a su vida, cómo la vivió. Entonces yo me acordé de esas cartas y dije, esta es la posibilidad, la mejor posibilidad. Pero lo otro es encontrar el tono, ¿no? Porque tú puedes escribir una carta y sin embargo seguir siendo muy, muy académico. Pero no, tuve la fortuna de encontrar el tono porque pensé en esos niños con los que trabajaba, cómo les contaría a ellos lo que había logrado descubrir junto con ellos en el camino de la poesía y de la vida y de el conocerse a sí mismos y el entorno. ¿Cómo es ese proceso, podemos decirlo así? Tú decías de reconocerse, pero al mismo tiempo reconocernos y reconocerse a sí mismo es casi desnudarse, y es también ese choque que hay entre uno mismo para poder reconocerse y autorreconocerse dentro de un proceso. ¿Cómo se puede llevar esto a la escritura, o cómo se hace ese switch para poder tener una obra de esta magnitud? Mira, tú apuntas a algo muy importante, o sea, cómo es que la poesía se convierte en camino para encontrarse. Cuando nosotros nacemos, tenemos una relación con la poesía que es absolutamente natural. Esta relación está parte de la capacidad de asombrarnos frente al mundo. Como el mundo es absolutamente nuevo para nosotros, ¿cierto? Cuando llegamos aquí, todo nos asombra y todo nos genera preguntas. La poesía nos abre el camino para retornar a ese momento, a esa capacidad de asombrarnos y de ver más allá de lo que nos quieren mostrar. Nosotros vivimos en un mundo en el que las imágenes que percibimos y que son constantes, sobre todo con esto de las redes sociales,
nos obligan a mirar a unos puntos específicos, que por supuesto están enmarcados desde los procesos hegemónicos, pero la poesía en cambio nos invita a mirar a esos otros lugares, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno lee o escucha un poema de Juan Ramón Jiménez que se llama Ansia Tranquila y dice: yo me quisiera detener en cada cosa bella para morir con ella y con ella en lo eterno renacer. Y hay ahí, en esos pocos versos, una fuerza, una potencia de entregarse a vivir tranquilamente la vida con el otro, con lo otro, con los otros, pero también para descubrirme a mí mismo. Entonces, la experiencia de Martes de Poesía, pues, fue construyendo un camino de poemas con los que nos íbamos encontrando con los niños, y de poetas, por supuesto. Y estos poemas y estos poetas les iban dejando preguntas que íbamos convirtiendo en textos escritos, en ejercicios de producción poética, y que luego se convirtieron en el primer libro, que fue el que les entregué el día de su graduación, que fue hecho en mi impresora personal, que se llamó Creo en la Poesía, en el que aparecía un poema de cada uno de los chicos que se estaba graduando, y que posibilitó que una ceremonia tan protocolaria como es la graduación se convirtiera en un ritual hermoso que fue un recital poético. Y los padres estaban emocionados escuchando a sus hijos leer este poema, y los chicos estaban muy emocionados porque jamás esperaron que les entregara ese libro ese día. Y ese día además les entregué una promesa, les dije: un día vamos a tener este libro impreso. Y 6 años después, en el 2018, presentamos el libro Creo en la Poesía impreso, con el apoyo de varias personas que nos dieron sus recursos económicos, y llamé a los estudiantes, les hablé por redes sociales para que vinieran, y lo presentamos en el Banco de la República y aquí también en la Feria Internacional del Libro en Bogotá. Pero eso es, o sea, y después de esos 6 años, ¿qué había pasado? Ellos me contaban cosas maravillosas, pero luego volvimos a tener una pausa, un silencio, ¿sí? Hasta que vinimos en el año 2024 a realizar la investigación de la beca. Un proyecto muy gratificante, ya que, bueno, ya en otras ediciones hemos podido conversar sobre Martes de Poesía, y en el que hemos podido encontrar ese trabajo con niños y niñas que se ve transformado a través no solamente de la escritura creativa, sino de esa interlocución entre padres de familia, estudiantes. Antes de continuar, yo quiero recordarle a nuestros oyentes que están escuchando el paisaje sonoro de Corferias, la versión número 37 de la Feria Internacional del Libro. Las palabras del cuerpo, estamos transmitiendo desde el pabellón 8, stand 334. Este es el stand de la editorial de la Universidad Surcolombiana, así que invitados todos y todas para que nos acompañen aquí en Corferias, para que, ¿por qué no?, charlamos aquí en la emisora de la Universidad Surcolombiana. Bueno, profe, antes de pasar a la publicación de un libro que has venido también desarrollando, ya nos has dado luces de lo grato, de lo rico del proceso creativo en este proyecto denominado Érase una vez la poesía. Pero además de el premio, además del reconocimiento, ¿cuál fue esa experiencia, la experiencia más grata de este proceso creativo con Érase una vez la poesía? Lo que a mí me hizo vibrar de una manera súper especial fue encontrarme con los chicos después de tantos años y sentir cómo seguía siendo parte de sus vidas Martes de Poesía. Quiero contarte que regresé al colegio de Obo después de 7 años, o sea, hace 7 años, 8 años ya, que yo me fui para el municipio de Aipe, y cuando regreso al colegio de Obo, pues para averiguar sobre algunos documentos, como el primer proyecto en el que presentamos Martes de Poesía a las experiencias pedagógicas significativas, averiguar
si estaban allí algunos otros documentos que produjimos luego. Llegué al portón, me abrieron y mientras caminaba hacia la rectoría del colegio, estaban unos chicos recostados ahí cerca al laboratorio de química, y entonces me dicen, yo iba pasando y de pronto escucho, ¿ella no es la profesora poesía? Y yo dije, ¿cómo así? O sea, estos chicos no fueron nunca alumnos míos porque están ahora. Y venía uno de sus amigos allá al frente, ¿no? Venía y dice, hoy es martes de... Y los otros chicos contestan, poesía, que era nuestro canto para abrir el momento en que leíamos poemas en la escuela. Estos chicos hacían parte del grado quinto de primaria cuando yo me fui de Obo. Y sin embargo, pasaron 7 años y estaban todavía conectados con ello. Y ni qué decir de los que estuvieron desde que estaban en segundo de primaria hasta que terminaron 11, que estuvieron en el proceso de investigación, y ellos decían, profe, lo que a mí más me gustaría es que mis hijos, porque ya son padres de familia, tuvieran la posibilidad de vivir esto que yo viví. Porque uno de ellos dijo, encontré las palabras para hablar de lo que yo necesitaba hablar. Y eso se los dio la poesía, ¿no? No yo solo fui el instrumento. No, profe, pues muchas gracias también, porque es que el instrumento es el que ha permitido que se materialicen los proyectos a través de las iniciativas, y es lo que permite también la respuesta de las comunidades, de los niños, niñas, adolescentes, de los padres de familia. Recuerden, estimados oyentes, que estamos desde Bogotá, desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Están escuchando la emisora de la Universidad Surcolombiana. Gracias por sintonizarnos en los 89.7 FM para toda Neiva y sus alrededores, para Colombia y el mundo a través de www.radiousco.edu.co. Y estamos conversando sobre Érase una vez la poesía, una experiencia que ha sido ganadora de la beca 2024 para la sistematización del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, que hoy a las 4 de la tarde pues tiene su presentación la profesora Amparo Andrade Loaiza. Y bueno, no nos podemos ir de este espacio sin recordar que el lunes 5 de mayo a las 11 de la mañana en el stand Huila 516, Pabellón Colombia, segundo piso, se estará haciendo el lanzamiento, la presentación del libro El ratón vino a la escuela y otros son de versos. Así que bueno, ¿cómo fue la creación de esta nueva producción, de este nuevo trabajo creativo? Bueno, este es un libro que duró 5 años gestándose, ¿sí? Es un libro pensado para niños de 0 a 100 años. Se titula El ratón vino a la escuela y otros son de versos, y allí ustedes pueden encontrar en 3 apartados que se titulan Anima, Animalario, Luna Roja, Sol de Espuma y finalmente Son de Versos, los poemas que durante 5 años yo vine escribiendo, revisando. Algunos se quedaron por fuera del libro porque al hacer el trabajo de edición que lo realizó amorosamente mi querido amigo y conocido por su amor por la literatura infantil y juvenil, Diego Armando Lebro, hicimos el trabajo con él y la selección de los poemas fue muy cuidadosa, ¿no? Este libro es una ofrenda de amor en el que reconozco las niñas y los niños que yo misma he sido y con los que he crecido, sean mis estudiantes, mis hijos, mis nietos o los hijos de otros, ¿no? Y está hecho para jugar mucho, Uno ve este libro, voy a describirlo para quienes nos están escuchando. Es un libro, podríamos decir, más ocre que amarillo. Tiene un ratoncito, tiene una mariquita, no recuerdo el otro nombre, que el nombre científico, y muchas ilustraciones. Esto para señalar o para poner en contexto la siguiente pregunta.
cómo equilibrar la escritura con la diagramación, con el diseño de la diagramación, con las imágenes, y poder decir, no, venga, es que este no es un libro solo para niños y niñas, sino es un libro para personas de 0 a 100 y más. A 100 y más, sí. Bueno, pues el libro está totalmente ilustrado como tú lo viste, ¿sí? Las ilustraciones las hizo Sandra Barulis, que es una ilustradora argentina a la que yo tuve la oportunidad de conocer porque hice un curso con ella que se llamaba Desarmando el Adulto, ¿no? Que es un llamado a quitarnos un poco los esquemas que nos van Cuadriculando. Gracias. Cuadriculando a medida que crecemos en esta sociedad, ¿no? No hagas ruido, no comas haciendo ruido, en fin. Y como anteriormente dije, la edición estuvo a cargo de Diego Lebro y la diagramación la hizo también Sandra Barulis. Entonces eso permitió lograr el balance entre las palabras, entre los poemas y las ilustraciones, para que pues podamos gozarlos todos. Me dio mucho gusto porque esta mañana estaba en el stand del Quindío en un conversatorio y alguien tomó el libro y dijo, ay, se me vinieron todos los recuerdos de cuando yo estaba en la escuela. O sea, la idea es que traigamos a ese niño interior que sigue vivo en nosotros y podamos reconocerlo y podamos amarlo a través de estas palabras. Y yo quiero recordar a nuestros oyentes que, bueno, son las 2 de la tarde y 1 minuto, agradeciendo también la venia de nuestros oyentes por poder regalarnos unos minutos más de su tiempo y, bueno, ganarle un poquito más a la programación habitual que tenemos en la radio de Pensamiento Universal, la emisora de la Universidad Surcolombiana, y hoy transmitiendo desde Bogotá, desde Corferias, desde la edición número 37 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Las Palabras del Cuerpo. En el pabellón 8 están 334 de la editorial de la Universidad Surcolombiana, y aquí mismo en este stand, la cabina de la emisora de la Universidad Surcolombiana, transmitiendo para ustedes en los 89.7 FM y para Colombia y el mundo a través de www.radiousco.edu.co. Profesora Amparo, nos está acompañando la profesora Andrade Loaiza, para quienes se conectan con nosotros a esta hora del día, y estamos conversando sobre El ratón vino a la escuela y otros son de versos. Profesora Amparo, al hablar de esta obra, yo recuerdo en estas grabaciones que hemos tenido y en estas producciones que hemos compartido con nuestros oyentes en esta semana de la Feria del Libro, nos decía un editor y casualmente amigo tuyo, David Cortés, le preguntábamos sobre cómo poder combinar ese espacio que tienen a quienes no se han dejado encantar por la lectura y también para encantar a niños, niñas y adolescentes, y nos decían, bueno, lo que pasa es que un libro es importante que tenga un equilibrio no solamente en palabras, sino en imágenes, de tal manera que desde ese mismo momento entreguemos libros que puedan encantar y no desencantar a niños y niñas. Me disculparán que no sea tan textual como lo dijo, pero en este libro vemos este equilibrio y todo este contexto para preguntar cómo podemos, como padres, madres de familia, abuelos, tías que tienen ese rol desde sus hogares, de poder compartir un espacio de literatura, de lectura para incentivar en nuestros niños y niñas. Una cosa que me decían los chicos en la investigación, o sea, para unir una cosa con la otra, ¿no? Del libro de Érase una vez la poesía, Cartas de una maestra, con El ratón vino a la escuela y otros son de versos. Una cosa que ellos me decían era, profe, a mí nunca se me olvida la pasión con la que usted nos leía, o sea, usted disfrutaba tanto el leernos en voz alta o a viva voz el poema, que para uno era inevitable llevarse eso en el corazón y en la memoria, y me decían que todavía me recordaban leyéndoles, y es una cosa que
creo que hace falta hoy, y es el compartir un momento con los hijos o con los nietos o con los sobrinos o con quien queremos acrecentar el amor por la vida y por la literatura, compartir un momento. Fíjate que también estaba recordando que a través de la emisora de la Universidad Surcolombiana, Radio Universidad Surcolombiana, estuvimos pasando en algún momento las goticas de poesía, que fueron una parte de la proyección de la experiencia de martes de poesía. Y las goticas de poesía no se demoraban más de 3 minutos. La más larga creo que fue de 3 minutos y medio. Y entonces, ¿será que con 3 minutos y medio yo puedo alimentar el amor por la literatura? Indudablemente, ¿sí? No se necesita que se lea largamente con ese hijo o con ese nieto o con ese sobrino. Se necesita que ese mínimo momento compartido sea muy, muy vital, muy vibrante, muy lleno de pasión por la palabra. Y por esa razón, el libro del ratón vino a la escuela y otros son de versos, tiene en su contraportada un código QR que los puede llevar a unas grabaciones en mi voz de los poemas que hacen parte de este libro. No quiere decir eso que ustedes no puedan leerlo en su propia voz, claro que sí, pero a veces la gente le tiene mucho miedo a leer poesía a viva voz y pues eso les puede servir como referente. Entonces, por un lado, que sea un espacio sagrado, o sea, ojalá fuera a la misma hora siempre que se encontraran para leer un texto que puede ser un fragmento de una novela o un fragmento de un cuento, o puede ser un poema corto, o puede ser un poema en toda su extensión, y que no se convierta en una tarea, que no se convierta en que ahora tienes que dibujar, ahora tienes que encontrar las palabras, ahora no, que sea un espacio gratuito, porque la gratuidad en la literatura hace que tú te entregues de manera más especial a ella. Y por otra parte, pues esta es una herramienta para poder conectar emocionalmente con nuestra familia, con nuestros hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, nietos, nietas. Es la forma de poder llegar a nuestras familias y permanecer en el corazón de ellas. Profesora Amparo, el ratón vino a la escuela y otros son de versos. ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, en este momento se encuentra aquí en la Feria Internacional del Libro, lo pueden encontrar en el stand del Huila, que ya está en su existencia, allá en el stand, ya se encuentra, a pesar de que la presentación oficial será el lunes a las 11 de la mañana, para lo cual quiero invitarlos también. Y también está en el stand de la LIT, Asociación de Literatura, en el pabellón 3, están 329, ahí también lo pueden encontrar. Y por supuesto conmigo, a través de la red de Amor y Poesía. Si ustedes entran a www.eraseunavez.lapoesia.com, en la página de inicio también encuentran una forma de comunicarse directamente conmigo a través del WhatsApp, y allí estaré muy pendiente para atenderlos. Estimados oyentes, escuchan la emisora de la Universidad Surcolombiana, los 89.7 FM, nuestra señal para toda Neiva y sus alrededores, www.radiobusco.edu.co para toda Colombia y el mundo. Estamos transmitiendo desde Bogotá, desde Corferias, en la edición 37 de la Feria Internacional del Libro, Las Palabras del Cuerpo. Nos encontramos en el pabellón 8, stand 334, es el stand de la editorial de la Universidad Surcolombiana y también de la cabina de la emisora de la Universidad Surcolombiana, desde donde estamos compartiendo con ustedes esta emisión en vivo, acompañados de la profesora Amparo Andrade Loaiza, conversando sobre dos proyectos muy interesantes. El primero de ellos, Érase una vez la poesía. Esta fue la experiencia ganadora de la beca 2024 para la sistematización del Ministerio de las Artes, las Culturas y los Saberes. Y este último libro del que estamos conversando, denominado El ratón vino a la escuela y otros son de versos, que el lunes a las 11 de la mañana en el stand Huila, 516, Pabellón Colombia, piso 2, pueden ustedes apreciar esta charla. Y bien,
como ustedes escucharon, decía hoy, pues ¿qué tenemos hoy? Hoy vamos a tener a las 4 de la tarde en el stand Huila, nuevamente, stand 516, Pabellón Colombia, segundo piso, la conversación sobre este proyecto Érase una vez la poesía. Así que todos y todas invitados aquí a Corferias, invitados al stand de la emisora de la Universidad Surcolombiana, de la editorial de la Universidad Surcolombiana. Profesor Amparo, gracias por acompañarnos en esta primera emisión en vivo desde Bogotá para toda Neiva y Colombia. Muchísimas gracias a ustedes por honrarme con esta posibilidad y por permitirme seguir sintiéndome orgullosa de ser de la Universidad Surcolombiana siempre. Nuevamente muchas gracias, y bueno, yo quiero recordarles que en el máster hoy nos estuvo acompañando Laura Milena Garzón Obando en esta transmisión en vivo, Pedro Robinson Ratitimbo, en la dirección general el profesor Oscar Iván Forero Mosquera, quien les habla Gerson Ramírez, periodista y productor, junto a Tania Marcela Montano Cardoso en la producción periodística desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá, y los dejamos con la programación que Radio Universidad Surcolombiana tiene preparada para ustedes. Muchas gracias por cedernos 10 minuticos más de su tiempo para compartir todo el trabajo que se viene desarrollando desde Bogotá. Así que a todos y todas, muchas gracias, y los dejamos con la programación desde Neiva, capital del departamento del Huila.